Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Michael Espinosa y conmigo van a desarrollar la asignatura de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante como lo es el plan de redacción. Vamos a iniciar el desarrollo de esta sesión observando, escuchando un video. Es necesario mencionar que estén atentos a la información que se va a brindar, porque esta les va a servir de base para que puedan entender lo que yo más adelante voy a explicar. Además, es importante que atiendan porque más adelante se les van a plantear algunas preguntas cuyas respuestas ustedes las van a plasmar en la plataforma, ya que ahí se ha creado un espacio especial para que ustedes puedan escribir dichas respuestas. Muy bien, empecemos viendo el video. Por favor, todos atentos. Hola. Cuando uno está escribiendo, es fundamental saber organizar de manera coherente y cohesionada lo escrito. Precisamente eso es lo que aborda la parte del plan de redacción de la PSU. Se trata de que seas capaz de ordenar lógicamente los enunciados presentados de manera desordenada y puedas relacionar lógicamente un conjunto de ideas en torno a un tema. Esta parte de la PSU tiene 10 ejercicios. Los ejercicios parten con un título entre comillas que propone el tema concreto. Después vienen 4, 5, 6 o 7 ideas que van a tener relación con el título. Por último, se muestran 5 alternativas de ordenamiento y que le darán coherencia al tema. Y vas a tener que elegir la alternativa con el orden correcto, o sea, que dé el esquema de redacción ideal. Es importante que conozcas bien la estructura y las partes de un texto para responder esta parte de la PSU. Comencemos. Un texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción presenta el tema que se va a tratar. En el desarrollo se explica el tema que se planteó en la introducción. Y la tercera parte y final de un texto, que es la conclusión, es la síntesis de las ideas más importantes del texto y donde se responden algunas de las preguntas planteadas. Los ejercicios del plan de redacción de la PSU son como fragmentos de un texto que vas a tener que organizar para darle la estructura básica de introducción, desarrollo y conclusión. O más simple aún, por inicio, medio y fin. Esto por un lado, porque además cada grupo de fragmentos o enunciados va a partir siempre con un título, que es el que da el tema o la idea principal del texto. Uno puede, a partir del título, incluir la estructura que le da el orden a los enunciados. Te cuento algunos de los criterios para hacer más fácil el orden de los enunciados. Por ejemplo, está el criterio deductivo, que organiza la información de lo general a lo particular, y es el que generalmente se usa para las definiciones. Otro criterio es el secuencial o cronológico, por ejemplo, cuando debes ordenar los eventos en un antes y un después. Por último, hay un criterio que es el de causa y efecto. En estos casos hay que poner primero las causas y después los efectos. Por ejemplo, porque me preparé, me fue bien en la PSU. Veamos un esquema práctico y fácil para ordenar los enunciados. En primer lugar, échale un vistazo rápido y general a toda la pregunta que tienes que responder. Luego, céntrate en el título, porque este siempre va a indicar qué criterio tienes que aplicar para ordenar los enunciados. Por ejemplo, si el título es El naturalismo en la literatura, haz la pregunta ¿qué o quién? La respuesta será naturalismo, y esa respuesta corresponde a la definición, que es un enunciado que siempre vas a encontrar dentro de las alternativas y por el que tienes que partir para ordenar el texto de lo general a lo particular. ¿Estamos? Hay otros títulos que solo son un nombre propio y que corresponden a la biografía de alguien. En esos casos, hazte la pregunta ¿quién? Si el título es Bernardo Higgins, debes buscar el enunciado que mejor define a la persona. Si encuentras uno que diga político y militar chileno, ese va a ser el primer enunciado que escojas para tu ordenamiento. Ahora, si no encuentras ningún enunciado que corresponda a una definición o presentación del tema, y solo hay enunciados con fechas, tienes que organizarlos siguiendo el criterio cronológico para armar la secuencia que corresponda. Y si no hay enunciados de definiciones o fechas, lo más probable es que estés en presencia de un ejercicio donde tengas que aplicar el criterio causal, donde cada enunciado provoca el siguiente. Aplica los criterios de los que hablamos y sobre todo fíjate en el título y su relación con los enunciados. No olvides este tema, porque es algo que requiere práctica.
Suerte. Bien, una vez que hemos escuchado el video, ahora se les va a plantear o se les está planteando las siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿qué es redacción? Y en segundo lugar, ¿qué entienden ustedes o qué es un plan? Es necesario mencionar que pueden ir anotando sus respuestas en su cuaderno para que cuando estén en la plataforma, ustedes puedan plasmar esas respuestas ahí. La siguiente pregunta es, ¿por qué se le denomina así a este tipo de ejercicio? Es decir, ¿por qué se le llama como plan de redacción a este tipo de ejercicio? ¿Correcto? Muy bien, continuemos. Vamos con el proceso, es decir, con el desarrollo ahora sí de la temática. Ustedes tienen ahí su módulo y en su módulo ustedes tienen esta información, en donde nos dan cuenta de lo que es un plan de redacción. Un plan de redacción no es otra cosa, jóvenes, que un esquema de un futuro texto que se va a redactar, ¿correcto? Es por ello que cuando veamos un ejercicio de plan de redacción como el que estamos observando, se van a presentar generalmente 5 enunciados, un título y 5 alternativas. Ahora, ¿por qué digo que eso es un futuro texto? Porque cada uno de esos enunciados más adelante se va a convertir en un párrafo de ese futuro texto. Por eso se le conoce con el nombre de plan de redacción. Así que ya tienen una ayuda para la respuesta del interrogante anterior. Acá tenemos, por ejemplo, miren, lo siguiente. Primer enunciado. La historia del Perú es muchas veces desconocida por los propios habitantes del país. 2. Descubrimiento de lo que hoy constituye nuestro país. 3. La conquista española del Perú. 4. La independencia del Perú. Y 5. Consecuencias de la independencia del Perú. Todo esto, como ven ustedes, se constituye en un plan de redacción, en un esquema de redactar un futuro texto, ¿correcto? Los ejercicios de plan de redacción en razonamiento verbal, como ya mencioné, presentan un título y alternativas. Además, claro está, de los 5 o 4 enunciados que pueda presentar este tipo de ejercicio. La estructura, miren, del ejercicio de plan de redacción es esta. Ya lo estuve adelantando, pero vamos mencionándola nuevamente. En primer lugar, el título, como ven ustedes, está en la parte superior. Los enunciados, que pueden ser 4, que pueden ser 5. Eso no importa, lo que nos importa realmente es determinar el criterio para poder ordenar estos enunciados. Recuerden de que están mezclados. Y alternativas múltiples. Dentro de estas alternativas, como ustedes saben, hay una alternativa que es la correcta y hay 4 que son distractores. Continuemos. En el video, ustedes pueden haber escuchado de que como los ejercicios de plan de redacción son pequeños esquemas de un futuro texto, lógicamente lo que se plantea y lo que se plasma en estos ejercicios no es otra cosa que pequeños textos, pequeños esquemas de textos que necesitan ser ordenados. Y las estructuras de los textos generalmente son 3, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, si yo sé que ese pequeño ejercicio de plan de redacción representa un esquema de un futuro texto, lo que debo tener en cuenta entonces es qué ideas yo voy a considerar en la parte de la introducción. Y ustedes acá las tienen, miren, presentación, antecedentes, etimología, definición, etc. También debo tener en cuenta qué aspectos se debe tomar en cuenta para el desarrollo de ese texto, como por ejemplo análisis, características, clasificación, explicación del tema en sus diferentes formas o aspectos.
Y por último, debo de tener en cuenta cuáles son esas ideas que se ubican en la conclusión, como por ejemplo síntesis, recomendaciones, ejemplos, entre otros. Eso es relevante también que nosotros lo tengamos en cuenta, ya que como mencioné anteriormente, estos esquemas representan un futuro texto. Y si es un esquema de un futuro texto, quiere decir que hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión. ¿Correcto? Es necesario mencionar los criterios de ordenamiento que hemos escuchado en el video. Al primero llamado de lo general a particular, en donde voy a partir de una idea principal, o en todo caso de una definición, hasta llegar al elemento más específico, como hemos visto en los ejercicios anteriores. Número 2. De lo abstracto a lo concreto. Quiere decir que voy a iniciar con una oración que tenga un elemento abstracto y terminaré con un elemento concreto, es decir, con una oración que tenga un elemento concreto. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente: el odio entre mis vecinos se notaba a leguas. En esa oración hay un elemento abstracto que viene a ser el odio, ¿correcto? ¿Y cuál sería una oración o un ejemplo de oración en donde pues nos dé un elemento concreto? Por ejemplo, yo diría lo siguiente: mi vecino golpeó al otro con una piedra. Supongamos eso. Entonces, en ese caso, ya hay un elemento concreto. Ya se está mencionando un elemento concreto, que es justamente pues una piedra, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos el de causa y efecto. El de causa y efecto quiere decir que vamos a empezar con una oración que sea la causante de algunas consecuencias o de una consecuencia. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente: me golpeé en la cabeza. Esa sería una oración causante de algo, ¿verdad? ¿Cuál sería el causante? Que me salió de repente un moretón, un chichón, como se le dice previamente, ¿verdad? Entonces, hemos visto y hemos escuchado que la primera oración es la causante de la otra. Y por último, el cronológico. El cronológico se presenta muchas veces en ejercicios que dan cuenta de biografías de personajes. Entonces, se puede empezar con los antecedentes de ese personaje o con el año de nacimiento de un personaje hasta llegar a los hechos más recientes, más actuales. En eso consiste justamente el orden cronológico. Ahora bien, vamos a ver los métodos de solución. En este caso se ha considerado 4. El primero dice así: leer atentamente el título y recrear el marco conceptual que éste anuncia. A continuación, leer analíticamente cada uno de los enunciados o subtemas. El leer es básico, chicos. Si yo no leo comprensivamente los enunciados que conforman este ejercicio, lamentablemente el ordenamiento que voy a elegir de repente no es el correcto. Número 2. Determinar los criterios de orden. Los que hemos visto anteriormente, los de causa y efecto, el deductivo, el cronológico, ¿verdad? Número 3. Identificar el inicio o el final del ordenamiento. Eso quiere decir que cuando esté en el ejercicio, debo de determinar cuál va a ser la oración que iniciará ese orden y cuál sería la idea que terminaría ese ordenamiento. Y número 4, seleccionar por último la oración, la alternativa correcta. Una vez que yo ya estoy seguro de que esa es la alternativa, la encierro, la marco y de esa manera terminaría el desarrollo de ese tipo de ejercicio. Muy bien, vamos ahora por la parte final, chicos. En la parte final se les va a solicitar a ustedes que desarrollen los ejercicios que están en su módulo, ¿correcto? Pero antes de que ustedes desarrollen, yo voy a desarrollar 2. Ustedes ya tienen desarrollado en su módulo el primer ejercicio y está explicado.
Así que yo creo que ahí no habría más explicación que hacer. Vamos con el ejercicio número 2, cuyo título es Desarrollo de la personalidad. Voy a leer cada uno de los enunciados y por favor estemos atentos. Desarrollo de la personalidad. Número 1. Estructura de la personalidad en la adolescencia. 2. Rasgos específicos de la personalidad durante la adolescencia. 3. Descripción de la personalidad. 4. Clasificación de la personalidad. Y como ven ustedes, tenemos 5 alternativas. El título bien lo dice, desarrollo de la personalidad. Si yo quisiera desarrollar la personalidad de alguien, necesitaría justamente, en primer lugar, saber cuáles son esos datos informativos sobre esa personalidad de una persona, lógicamente. En otras palabras, lo que debo de hacer es describir la personalidad de ese individuo. Eso quiere decir que yo voy a empezar con la número 3, ¿correcto? Con la expresión número 3, descripción de la personalidad. Muy bien, si yo ya sé cómo es esa personalidad, ¿qué es lo que haría ahora? Voy a clasificarla, ¿sí? Dentro de la gama de clasificaciones que hay de la personalidad, tengo que ubicar a esa personalidad en una de esas tandas. Entonces, la número 4 es la que seguiría. Posteriormente, ¿cuál es la que debe de seguir? En este caso, la que debe de seguir es la número 1, estructura de la personalidad en la adolescencia. Y por último, los rasgos específicos de la personalidad durante la adolescencia. ¿Por qué he seguido ese orden? Porque el criterio de ordenamiento aquí es de lo general hasta llegar a lo específico. Y si ustedes se han dado cuenta, el ejercicio o el enunciado número 2 menciona ahí algunas palabras sobre eso, rasgos específicos de la personalidad, dice. Entonces, no nos olvidemos que uno de los criterios es el deductivo y es uno de los más comunes en este tipo de ejercicio, donde empezamos por definiciones o por ideas generales y llegamos a lo más específico de la información. Ejercicio número 3. Vayamos por lo siguiente. Se titula así, algunos rasgos del lenguaje humano. Tenemos los siguientes enunciados. Los ordenadores, instrumentos y elaboración de textos escritos, ventajas y limitaciones del lenguaje escrito, formas del lenguaje humano, lenguaje oral y lengua escrita, y por último, prioridad funcional del lenguaje oral. Y claro están las 5 alternativas. Debo de, obviamente, empezar a ordenar estas oraciones. Pero yo creo que también ustedes, al momento de haber leído este ejercicio, ya se deben haber dado cuenta por cuál vamos a empezar. En este caso, vamos a empezar por la número 3. ¿Por qué voy a empezar por la número 3? Yo creo que, si habrán dado cuenta, el título ya me está dando una idea de cómo yo voy a empezar, porque el título es el siguiente, algunos rasgos del lenguaje humano. Y los rasgos del lenguaje humano no vienen a ser otra cosa que formas y aspectos del lenguaje humano, ¿correcto? Y en este caso el lenguaje humano está de alguna manera formado por la lengua oral y la lengua escrita. Entonces, por la número 3 vamos a empezar. Una vez que nosotros hemos identificado ya la oración número 3, vamos a ver cuál le sigue. En este caso, ¿cuál podría ser? Muy bien, yo creo que también ya se dieron cuenta. Vamos a empezar o vamos a continuar con la número 4. En este caso, prioridad funcional del lenguaje oral. ¿Pero por qué? Porque si te has dado cuenta, en el enunciado número 3, la primera forma que se manifiesta del lenguaje humano es la lengua oral. Lo lógico es que la siguiente idea hable sobre esta primera forma, sobre el lenguaje oral.
¿Cuál le continuará? La número 2, correcto. Ventajas y limitaciones del lenguaje escrito. ¿Por qué esa? Porque la siguiente forma, que me hablaba la número 3, es la lengua escrita. Y posteriormente terminaría con la número 1, los ordenadores, instrumentos y la elaboración de textos escritos, que son datos más precisos, más particulares del enunciado número 2. ¿Correcto? Entonces, la clave, en este caso, yo creo que ya la saben ustedes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, es necesario ya que ustedes abran su módulo y puedan desarrollar los ejercicios que se les ha propuesto ahí. No se olviden, por favor, de participar de las actividades que están elaboradas en la plataforma. Nos vemos hasta entonces. Cuídense mucho.